que me da Luis de estar aquí compartiendo un tema en específico de sentir común para lo que entendemos, lo veremos un poco en la exposición, dentro de lo que es el mundo de los intelectuales chilenos y el caso particular de este médico cineasta un poco desconocido, pero de bastante importancia para el cine nacional, como es el porteño villamarino Aldo Francia. Más allá de este pequeño agradecimiento a Luis de la posibilidad que me da de estar aquí por tercera vez tocando temas sobre distintos personajes o situaciones vinculadas al mundo intelectual latinoamericano, quisiera, principalmente por razones de tiempo, porque esto como es un poco improvisado tal vez se nos puede escapar de las manos, quisiera hacer un pequeño recorrido de lo que hoy voy a comentarles en términos generales sobre la obra de Aldo Francia, sobre el legado de alguna manera de Aldo Francia y sobre las películas, que no son muchas, que él dejó como parte de este legado audiovisual que no deja de ser menor dentro de una época y dentro de un espacio muy sintomático y muy reivindicativo del Chile de la década de los 60-70. Este recorrido es más o menos sencillo, tiene 3 pasos que son bastante básicos y que giran en torno a este título, que ha sido inicialmente una propuesta del propio profesor Bocás para darle punto de partida, puntapié inicial a esta conversación o disertación sobre la obra de Aldo Francia. Los puntos son 3. Uno es una pequeña introducción sobre un poco la función o la relación que tiene Aldo Francia en el contexto intelectual. Si hablamos de esta particularidad entre médico y cineasta, relacionarlo con el mundo intelectual creo que nos cuesta, y no sé si realmente lo podemos catalogar como un intelectual en el sentido propio de la palabra, y vamos a trabajar un poquito de eso dentro de unos conceptos iniciales a modo de una pequeña introducción teórica. En segundo lugar, y muy breve, vamos a hablar de lo que fue el cine nuevo, que fue un poco el estandarte de Aldo Francia en la década de los 60-70, y posteriormente vamos a revisar, a partir de algunos relatos de él en especial y a partir de imágenes directas de sus películas, una pequeña compilación que hemos realizado, parte fundamental de su obra y un poco la forma que él tenía de hacer cine, que va más allá de lo netamente estético, sino que para él el cine era una forma de demostrar la crisis y la realidad social por la que pasaban los países latinoamericanos. Por eso el cine era una reivindicación propia, en el caso del cine nuevo, de la América Latina. Y ahí ampliamos el sentido y la coherencia que Luis le ha dado un poco a todos los ciclos que ha hecho hasta ahora, que es la recuperación, en este caso particular, del intelectual chileno, pero a lo largo de los ciclos y encuentros de los intelectuales latinoamericanos. En primer lugar, importante dejar en claro, como rayado de cancha, esta pequeña cita que nos deja Aldo Francia. Como lo vieron recién, nació el año 23 y murió el año 96, nació en Valparaíso, murió en Viña del Mar. Y una cita que de alguna manera marca profundamente su sentido político y comprometido con el hacer cine. Hay que tratar de suscitar en el espectador la conciencia de los problemas sociales que estamos viviendo. Es decir, para Aldo Francia, desprendemos un poco de esta primera reflexión, no le interesaba en lo más mínimo el cine al estilo Hollywood, como les dije, el cine perfectamente estético, sino que le interesaba ese cine que produjera cierto dolor, cierto malestar, y que luego el espectador se sintiera incómodo cuando estuviese viendo algo que era realmente lo que estaba sucediendo en los contextos más disminuidos, más desfavorecidos y menores de lo que fue parte de su lucha, como veremos un poco luego una respuesta a esta contradicción, como marxista cristiano. Y la verdad, sus películas son muy evidentes en ese sentido, por eso creo que lo más importante de esta exposición, que es lo que haremos al final, es ver algunos fragmentos muy breves de cada una de las películas, de las 2 películas que hizo, para entender este sentido social que iba mucho más allá de lo estético, mucho más allá de lo pirotécnico del cine tradicional comercial, sino que iba directamente a un conflicto en particular de América Latina. Y eso, como ustedes lo deben saber ya, es una particularidad muy especial, muy específica
de lo que fue gran parte del cine latinoamericano de los 60-70, entre ellos y tal vez uno de los más importantes es el Cinema Novo de Brasil. En la fotografía pueden ver en ejercicio de dirección más o menos a Aldo Francia, que es el de anteojos medio pelado. Por ejemplo, el señor que está sentado al lado de acá de ustedes es Tennyson Ferrada, un sacerdote que actúa en Ya no basta con rezar, su segunda película. Curiosamente, el camarógrafo es Silvio Cagliozzi, que luego de trabajar con Aldo Francia se transforma en una suerte de referencia importante dentro del cine chileno. Y luego veremos otras imágenes que están vinculadas un poco con su trabajo y un poco también con lo que implicó una puesta en marcha, una suerte de empujón a lo que luego, dictadura, sin contar la dictadura de por medio, se transformó en lo que es el cine chileno a partir de lo que fueron los festivales de cine internacionales de Viña del Mar. Como les dije, el recorrido parte por una pequeña introducción de corte teórico y para tratar de abordar desde este corte teórico lo que significó o lo que era Aldo Francia en el contexto de lo que con Luis decidimos como personaje importante de presentarlo en este ciclo, fue básicamente como pregunta si realmente Aldo Francia, y aquí a lo mejor nos salimos un poco del casillero, si Aldo Francia es o era o no un intelectual, en el sentido estricto de la palabra. Aldo Francia no era un personaje ligado a las universidades, no era un escritor de primer nivel, solamente tiene publicado un libro que es un poco una suerte de biografía para dejar plasmado lo que fue su experiencia con y en el cine. No estaba, como dije, vinculado al mundo académico, no era un personaje de profundidad a la hora de la reflexión, no era un intelectual en el sentido tradicional, como diría Gramsci, ¿no? No era un intelectual tradicional, no era un intelectual de la tradición, no era un intelectual como los intelectuales franceses que un poco despegan, corrígeme Luis si me equivoco, a partir de Émile Zola después del caso Dreyfus, ¿no? Y desde ese punto de vista tratamos de buscar algún punto de encuentro con la noción de intelectual y con la obra que trataba de hacer o que trató de hacer Aldo Francia. Y las ideas fueron bastantes. En realidad, a largo plazo, cabe dentro de un casillero particular sobre intelectual, pero no necesariamente dentro de este intelectual tan tradicional en palabras de Gramsci, sino que dentro de esta noción de intelectual, que es una especie de noción un poco más paralela, no tan engalanada y tal vez más vinculada con el carácter social, político, como bien lo dice Gramsci también, que le interesaba al propio Aldo Francia. Y aquí hay un punto que no es menor dentro del trabajo de Aldo Francia, porque a él en ningún caso le interesaba repercutir como nombre propio dentro del contexto, para relacionarlo con lo que estamos hablando, de intelectuales del circuito nacional, ni menos dentro del contexto de los cineastas del circuito nacional. A él le interesaba hacer su trabajo sencillamente porque quería aportar a la forma de ver la realidad de Chile y extendiéndolo a la internacionalización de los festivales de cine a América Latina. De hecho, parte de los festivales de cine, sobre todo los principales y los iniciales, no consideraron películas que no fueran de América Latina, sino que solo un estilo de cine en particular y solo dentro del contexto latinoamericano. Y en ese sentido, cuando desde la tradición marxista comenzamos a recuperar algunas nociones de Gramsci para encontrar dentro de esta tradición marxista propia, que tiene la propia obra de Aldo Francia, algunos elementos para vincularlo con el mundo de los intelectuales y con el mundo intelectual, nos encontramos con algunas funciones que son interesantes. Gramsci, en un texto particularmente dedicado en uno de sus libros de la cárcel, Cuadernos de la cárcel, al concepto de intelectual, deja en claro de que es necesario recuperar la figura de un intelectual diferente, de un intelectual que salga a la calle, de un intelectual que no se quede en el aula, de un intelectual que pueda llevar a cualquier ámbito, a cualquier espacio, los conflictos sociales, políticos e ideológicos de un contexto determinado. Y desde ese punto de vista, donde podríamos llamarlo, sin ir más allá con el concepto para no caer
en grandes volteretas teóricas, que podríamos vincularlo con este intelectual orgánico, del cual por herencia marxista también recupera Gramsci, nos permite ubicar la figura del propio Aldo Francia como una especie de intelectual que se escapa de las grandes ligas tradicionales de los intelectuales o de la intelectualidad y sí puede abrirse en un espacio que está más vinculado a una figura intelectual de corte más social, más popular, y donde el trabajo no solo estaba en la reflexión teórica epistemológica, si queremos, sino que nos permitía salir a terreno, reconocer la realidad y eso transformarlo en algo que ya no solo, como lo dijimos recién, era una demostración artística, estética, sino que también producía un golpe directo en la guata para quienes se instalaban a ver una película que producía cierta incomodidad por esta dureza, ¿no?, que era representar una situación muy particular de América Latina y todo el dolor que ello producía. Esto es un poco lo que yo les estaba comentando. A modo de reflexión general, la segunda parte de la diapositiva. Este es, en nomenclatura marxista, un trabajo intelectual que se familiariza con el intelectual orgánico, situación que asume este carácter de desclasamiento. Y aquí también hay algunas nociones de Gramsci que se me quedaban un poco en el tintero, porque Gramsci siempre se cuestionaba en ese texto en particular sobre los intelectuales la posibilidad de que desde una clase dominada surja un intelectual que forme parte de la clase dominante y de alguna manera intelectualice para esa clase dominante. La pregunta que surge a partir, o que surge desde el propio Gramsci, es si hay alguien, persona como intelectual, que venga de la clase dominante y haga intelectualidad para la clase dominada. Perdón, sí, bien digo, para la clase dominada. Y esa propia discusión es la que nos produce el clic, el gancho, para poder entrar directamente a la obra cinematográfica de Aldo Francia. Porque Aldo Francia venía de una familia burguesa, era hijo de descendientes italianos, hijo de italianos directamente, él era el descendiente de italianos, gastó gran parte de la fortuna que heredó de sus padres en su bolón, que era hacer cine dentro de las características que yo le estaba comentando. Y en cuarto lugar, tenía esta necesidad de representarle a la propia América Latina gran parte de lo que ellos, incluso como intelectuales, no conocían. Y dentro de esta figura de intelectual nuevo, de intelectual diferente, de intelectual para los desfavorecidos, de intelectual orgánico, si queremos, dentro del proyecto gramsciano, encontramos esta posibilidad de que el que viene de una clase dominante permita, a partir de las posibilidades que la da esa clase dominante, trabajar como parte y para esa clase dominada. Y yo creo que particularmente dentro de esta lógica binaria, marxista, gramsciana, queda absolutamente reflejado, sobre todo, ojalá que lo podamos ver al final, en los fragmentos que seleccionamos de su segunda película, que es del año 1972 y que se llama Ya no basta con rezar, y que la veremos dentro de un rato. Aquí hay una cita de Gramsci que deja un poco claro, creo, lo que estoy tratando de explicarles de una manera un poquitito o bastante más liviana. El modo de ser del nuevo intelectual debe mezclarse activamente con la vida práctica, como constructor, organizador, persuador permanente, palabras que yo creo que cuando vemos la obra de Aldo Francia nos saltan automáticamente, precisamente por no ser puro orador, y sin embargo superior al espíritu abstracto matemático de la técnica trabajo, pasa a la técnica ciencia y a la concepción humanista histórica, sin la cual se sigue siendo especialista y no se llega a dirigente, especialista más político. Ubiquémonos en el contexto del Chile, creo que es importante decirlo, del Chile en el cual se desarrolla el trabajo principal y un poco el despegar público, popular, no solo de Aldo Francia como médico, sino que de Aldo Francia como lo hemos definido ahora último, esta especie de nuevo intelectual que se sale del apartado que lo define como un intelectual clásico o tradicional en el concepto o en el contexto del propio Gramsci. Esta es una suerte de definición de intelectual orgánico que no viene al caso.
lo tenemos más o menos claro dentro de lo que hemos explicado. Se produce este caso a la inversa, de clase acomodada se compromete orgánicamente con las clases dominadas. Como les dije, es hijo de inmigrantes italianos, es un médico, no es literato, no es filósofo, no es artista, no es periodista, recuperando una cita que el propio Gramsci hace en relación al periodismo y a otras áreas de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Es algo que sonaba curioso en su época, tal vez no tanto, pero en nuestra época suena bastante curioso por la conjugación. Él luego lo tiene que explicar en una entrevista que da el año 90 antes de morir en el diario La Época. Se definía como un marxista cristiano muy tradicional dentro del momento del Chile de ese periodo. Como lo dijimos, no era un intelectual tradicional, era un intelectual de la vida práctica, del salir a terreno, no era un puro orador, recuperando la cita de Gramsci, de técnica trabajo pasaba a técnica ciencia. Y dentro de esta opción es interesante contar una pequeña anécdota que más de alguna vez se le escuchó por ahí al actual director del Festival de Cine de Viña del Mar, que es Luciano Tarifeño, que él trabajó como camarógrafo en una de las películas de Aldo Francia, y creo que puede, con diferencias a lo que estamos tratando de esbozar desde una mediana cercanía teórica, a lo que era esta suerte de servicio público, a esta suerte de salida a terreno, a esta suerte de intelectual de la vida práctica que tenía el propio Aldo Francia. Algo que actualmente, no sé si sucede, pero es que cada día se ve menos. A él le llamaban el médico del pueblo, porque rara vez cobraba cuando lo llamaban de los cerros de Valparaíso a atender a un niño, porque era pediatra, o a resolver algún problema de salud de algún habitante, particularmente niños, como les dije, de las zonas más disminuidas de los cerros de Valparaíso. Y en un momento, cuando estaban rodando Valparaíso, mi amor, en pleno rodaje, cuando la producción estaba a full, sale una señora del Cerro Cordillera y le dice: doctor, mi hijo está enfermo, ¿puede usted pegarme una mano? O está con una tos insoportable, ¿puede usted pegarme una mano? Y Aldo Francia paró durante 1 hora el rodaje completo de la película, fue a atender al niño de su vecina y luego volvió al rodaje con toda la normalidad del mundo, ¿no? Como ejemplo, siempre lo contaba, o lo cuenta Luciano Tarifeño, como una especie de forma de recuperar el sentido que tenía Aldo Francia como esta especie de médico del pueblo, o de cineasta de clase social o de carácter social. Con esto, en términos generales, y espero haber sido más o menos claro, dejamos definido, a modo de introducción, esta especie de conceptualización intelectual en torno a la obra y al trabajo de Aldo Francia, y nos preguntamos qué es el cine nuevo dentro de lo que él trató de potenciar casi de manera vanguardista dentro del contexto latinoamericano. Como esbocé recién muy rápidamente, tiene una directa relación con el Cinema Novo de Brasil, con el IAIC en Cuba, con el grupo de cine de Santa Fe de Argentina, con el grupo Camau en Bolivia. Es decir, un poco es parte del sentir latinoamericano este cine diferente, este cine fuera de la tradición clásica del cine comercial. Es aquel que tiene por finalidad despertar la conciencia del espectador, lo dijimos con una cita inicial de Aldo Francia, respecto del medio en el que vive y de los problemas sociales que este medio tiene. Como ya lo dijimos también, es un cine social. ¿Qué diferencia tiene este nuevo cine con el cine comercial que curiosamente en su libro Aldo Francia le llama cine viejo? El cine viejo, el cine de Hollywood, el cine comercial, es un cine extranjerizante, no se preocupa de recuperar la identidad de una comunidad determinada, por razones principalmente económicas, busca la evasión del espectador. No olvidemos esta frase del opio, ¿no? Hay que
poner imágenes entretenidas, interesantes, bonitas, para que podamos evadirnos de una realidad. Supuestamente el cine nuevo es todo lo contrario. Es netamente individualista por el carácter mercantil y comercial que tiene. Ficcionaliza la realidad de un país haciendo creer que se vive en el país de las maravillas. Son citas literales de Aldo Francia. Podemos ver que Aldo Francia, por esto sale la reflexión inicial de su carácter como intelectual, no se preocupaba de dejar en claro ni de ejemplificar con grandes conceptos ni con grandes discusiones su forma de entender el mundo. Curiosamente, el cine viejo era un cine que ficcionalizaba, del simulacro, que no representaba la realidad de una identidad determinada. Trabaja desde el punto de vista del conquistador y no del conquistado. Volvemos a las clasificaciones de los favorecidos desfavorecidos anteriores, clásica de la herencia marxista que tiene el propio trabajo de Aldo Francia. Esto es hasta un poco jocoso, ¿no? Muestra lo rico y lo lindo, siendo que por convicción este nuevo cine tenía que ver aquellas partes que no estaban dentro de esto, dentro de lo lindo que podía presentar cada país o cada situación, ni dentro de lo rico, sino que todo lo contrario. Vamos a ver en las imágenes de Valparaíso, mi amor, de que en realidad la decadencia de la película, a través de la pobreza y de la propia vida callejera de sus niños protagonistas, es patética. Y luego, también como una reflexión que trata de concatenar lo que hablábamos antes con lo que estamos planteando en este punto 2 de Cine Nuevo, es este juego entre el intelectual tradicional, entendiéndolo como una especie de intelectual que tal vez podría estar más ligado a la tradición del cine viejo, con este nuevo intelectual que heredamos de Gramsci, que podríamos vincularlo al cine nuevo latinoamericano, que nace en la década de los 60 a partir de Aldo Francia en los festivales de cine y en el Cine Club de Viña del Mar. Esta es una cita que también es curiosa, propia de Aldo Francia, que también trata de hilar esta diferencia entre el intelectual más nuevo con el propio cine nuevo, y para ver cómo lo entendía él desde su mirada no profunda, no teórica, no intelectual tradicional, sino que en palabras muy sencillas y con ejemplos hasta curiosos, por decirlo menos. En Chile esto está representado, el cine un poco viejo, ¿no? Esta suerte de intelectualidad más tradicional. En Chile esto está representado por la cueca y los guasos de salón. Por ejemplo, los guasos quincheros. O sea, la cultura del español totalmente falsa y embellecida, y por innumerables mitos como la belleza femenina, la valentía masculina, los buenos vinos, excelente clima, etc. En otras palabras, un país excepcional. Los ingleses de Sudamérica, pero los victorianos. Esa parte de la película a él no le interesaba. Esta suerte de construcción de imaginario o de realidad, ¿no? Si lo vemos desde la sociología tal vez, esta construcción de realidad no era la que le interesaba a Aldo Francia, sino que le interesaba la otra, la que él entendía como esa realidad social propia, concreta, que conoció al salir a terreno, en palabras actuales, a ir a atender al niño de la señora Juanita, que estaba con una enfermedad fatal y que no podía llegar al hospital, o que no lo podían atender en el hospital. De hecho, su obra cinematográfica nace particularmente desde experiencias que él vivía como habitante de Valparaíso y de Viña del Mar y como médico. Cuando leamos brevemente algunos pasajes de cómo él comienza a construir sus películas, nos vamos a dar cuenta de que el personaje de la madre donde su niño muere en el hospital por una neumonía, que es parte de la película, es una experiencia que él vive como médico en el Hospital Deforme de Valparaíso, que es donde actualmente está el Congreso Nacional, por lo demás. La película Ya no basta con rezar sale directamente de esta situación que él comienza a percibir cuando hay un sector de sacerdotes que no estaban de acuerdo con el grupo que estaba vinculado al obispado, que tenía muy buena relación con la burguesía por una cuestión netamente económica. Y la película gira en torno a eso. Es
el sacerdote de esta diferencia quien termina tirando la pedrada, como él mismo lo dice en la película, y como la película termina, realmente porque está harto de ver cómo el propio obispado de Valparaíso en la década de los 70 logra vincularse menos con el pueblo y más con la burguesía y la clase dominante, ¿no? Esta es en una entrevista que él da 6 años antes de morir al diario La Época, donde explica un poco su relación, que hoy nos suena tal vez un poco menos creíble, ¿no?, entre marxista y cristiano. Y en la propia noticia lo cuenta. Voy a abreviar un poco. Y cualquier cristiano diría que no se puede ser marxista a la vez, pero de todos modos en algún momento se tocan. Un cristiano activo como un marxista activo se tocan mucho. Uno es más trascendente, va más allá. El otro es más materialista, de acá, pero igual creo que deberían unirse. Tiene una misma base. Soy marxista y creo que el marxismo evolucionado se ha puesto más emocional. Ese es un indicio ese es un indicio de que esto se puede conjugar de alguna manera. Los tiempos han cambiado y creo que Marx diría ahora cosas diferentes. Una figura que en esa época, creo yo, me pueden corregir los que militaron o los que conocen un poco mejor la historia y la vivieron, en una figura como lo que se llamó la izquierda cristiana, ¿no? Algunos elementos un poco históricos de Aldo Francia, que por razones de tiempo no me voy a detener, solo que entre el año 63 y el año 69 se desarrollaron los festivales de cine, fue fundador del Cine Club de Viña del Mar, realizó 2 películas, Valparaíso, mi amor y Ya no basta con rezar. Las finalidades principales, según Sergio Navarro, que en la década de los 90 fue el fundador por herencia de Aldo Francia de la Escuela de Cine de la Universidad de Chile, ya llamada Universidad de Valparaíso, que mantenía el nombre del sueño del propio Aldo Francia. Quería crear un nuevo cine de carácter social, opuesto al cine meramente comercial, al cine viejo, como lo vimos recién, un centro no imperialista como el de Hollywood, y un cine como instrumento en la búsqueda de identidad como sociedad, toda su relación con lo social, con esta diferencia, y un cine desarrollado desde región y no necesariamente con un despertar en la capital del país, en este caso Viña y Valparaíso, particularmente Viña del Mar, porque inicialmente contó con el apoyo del alcalde de esa época, que era el señor Juan Andueza. Esta es la portada de la primera edición del libro. Yo trabajé la segunda, editada por CESOC en el año 90. El libro cuenta toda la historia del nuevo cine latinoamericano que, como ya lo dijimos, despierta y despega en Viña del Mar. Algunas ideas fundamentales que ya un poco las hemos revisado sobre el proyecto de Aldo Francia: desarrollar un centro de producción cinematográfico en regiones. Él lo había logrado, se había conseguido unos sitios en el sector de la Laguna Sausalito para construir una especie de Chile Films paralelo, pero en regiones a bajo costo, y para producir lo fundamental de su proyecto y del proyecto del equipo con el que él trabajaba, que era este cine nuevo. Curiosamente, y esto hay que decirlo porque cae de cajón, en una entrevista que se le hace en la revista Araucaria, que el próximo viernes va a hablar el profesor Mauricio Mancilla en la revista Araucaria en este mismo lugar, en una entrevista que curiosamente le hace el profesor Luis Bocás, que me imagino que ustedes lo conocen, a Raúl Ruiz. Raúl Ruiz dice: el de Viña era algo más que un cineclub. Lo primero que hicieron fue organizar un festival, el primer festival de cine independiente que se hacía en América Latina. Y así, con algo tan elemental, cambiaron prácticamente la historia del cine latinoamericano. Raúl Ruiz, no sé en la entrevista, pero en la época de los festivales de cine de Viña del Mar era muy joven, no era una de las figuras promisorias del cine chileno, y tal vez uno de los que más destacaba en una generación donde estaba el propio Cayosi, Litín, Patricio Guzmán, Caulén, etcétera, etcétera. Y ahora creo que ojalá alcancemos a ver por lo menos un fragmento, quiero una pequeña introducción y exhibirles algunas partes de las películas principales, bueno, que son 2 solo, de Aldo Francia. Un cine compromiso con la realidad latinoamericana, ya lo dijimos, que su objetivo, y en un momento se sintió así a reunir a 145, por ejemplo, cineastas en el 6º Festival de Cine de Viña del Mar, Internacional de Cine de Viña del Mar, se proyecta como una especie de unión latinoamericana desde el cine, y no solo para los artistas, sino que para las comunidades en general. El cine no es solamente una expresión artística, sino que es algo mucho más importante que eso,
un medio de comunicación, una forma de mostrar la terrible realidad de América Latina, de América Morena, perdón, estas son palabras literales de Aldo Francia, con el fin de hacer conciencia de ellas y producir las condiciones ambientales para cambiarla. Que el cine no era el opio, sino que podía ser la anfetamina del pueblo, un estimulante de la conciencia. Creo que lo que está ahí chanfleado en las cursivas al final, creo que es una frase que recupera muy bien el sentido de la obra y el compromiso social que tenía Aldo Francia en su ejercicio como pediatra y en su ejercicio como cineasta autodidacta. Por último, veamos un trozo de la película Valparaíso, mi amor, en blanco y negro, del año 69, en blanco y negro porque quería mostrar la decadencia y la crisis de la realidad social de los cerros de Valparaíso de esa época. Principalmente es una película que, aunque sucede en Valparaíso y que donde su título tiene el nombre de la ciudad, no se ve nunca el mar, porque el mar demuestra esperanza, alegría, vitalidad, y él quería mostrar todo lo contrario: oscuridad, dolor, decadencia, pobreza, que lo van a ver rápidamente en la película. No olviden que la película, o los trozos de la película en general, no buscan una cuestión estética de primer nivel, sino que todo lo contrario, es un cine que, más allá de lo estético, trata de mostrar una realidad que produce cierto malestar, ¿no? Y que creo que intencionalmente está bastante bien logrado dentro de la película. No por curiosidad, el apellido es Mi amor, inspirada en la obra de Resnais, Hiroshima Mon Amour. Y obviamente el realismo italiano. La primera película de Aldo Francia es neorrealismo italiano, la segunda es realismo puro, y la tercera, que no alcanza a ser por razones que ustedes ya conocen muy bien, que fue el golpe de Estado y la aparición brillante de, lo digo entre comillas, de Pinochet, fue o era surrealista, que curiosamente era una película que se llamaba La guerra de los viejos pascuales, y si alcanzaremos hablaremos un poco de ella. Filmada casi sin actores, como era la tradición del neorrealismo italiano, sin actores profesionales, sino que por pobladores y en locaciones auténticas de Valparaíso. Como un intelectual cotidiano, Francia hace uno de los mejores relatos de la marginalidad porteña. Los invito a ver un fragmento de la película. Vamos a verlo. ¿Aló? ¡Troncoso! ¡Conteste por la cresta! No creo que se atrevan a venir hasta ahora. Tal vez un poco más tarde. Está haciendo un poco de frío. Uno nunca sabe. Camarote se duerme. ¿Escuchó? ¿Qué cosa, mi sargento? Ese ruido. Espere. Son guarenes, mi sargento. ¡Cállese su mierda! Los carabineros de allá arriba son re jodidos. No tienen nada que ver con monos. Quieren ya forran nomás. Ustedes son más paleteados. ¿Les sirvo un cafecito? Bueno, estaría. Está bueno. Gracias. Sírvale a este. ¡Ey! ¿Despierta? ¿Cuántas vacas le han robado? Como 4 con esta. Mismamente le advertí al patrón yo que diera cuenta a la policía, pero es como burro porteado. Sí, por aquí, hijo. ¿Andáis más perdido? Sí, me andaba yo con cuidado, que no lo vayan a ver. Ahí te la ganas, ¿no veis? Y yo con la espalda mismo. ¿Quién lo va a ver? Si aquí ven a las ánimas, Ahora te voy a creer tú. ¿Cómo que no? son como un cielo, pero con cabeza de chancho. Ah. De hecho, murieron de creo, ¿eh? Sí, ¿no has visto ningún año? Yo tampoco, pues, bueno. Ya para no escuchar.
cuchillo. Ya la guacha para acá. Ya estamos. ¿Cómo andamos? ¡Lo pago, güey! ¿Y aquí, Mario González? Oiga, ¿y por qué los traen amarrados como si fueran animales? Suéltenlo. ¿Qué se creen? ¿Que los chiquillos son guachos ustedes? Arreglamos la comisaría. Oiga, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué le pasó, compadre? Pacos desgraciados. ¿Dónde se lo llevan? Pacos son unos desgraciados, oiga. Raúl, los pacos son de mis jóvenes. Pa' puro molestar a los pobres nomás. Fíjese, pues. Detención por abigeato. Parte 122, Valparaíso. 6 de junio de 1966. Al primer juzgado del crimen de Valparaíso. Mario González González, 35 años. Viudo, chileno. Primaria. Sin carnet de identidad. Domiciliado en Santa Lucía, sin número. Cerro Cordillera. Detenido en su domicilio a las 9:45 horas. Previa denuncia presentada en su contra por Juan Rojas Díaz, el que informó que después de sucesivas desapariciones dejó las cabezas de ganado de la propiedad. Por otra parte, ayer se dictó sentencia en el bullado caso de los cuatreros del mundo Rabaditas, en el que fuera aprehendido infraganti Mario González González, un ex matarista del matadero municipal. González, que en el momento de la comisión del delito estaba cesante desde hacía varios meses, fue condenado a la pena de 5 años. No queremos pensar lo que sucederá con su familia. No diga, esta orden de rollo ahí. Chao, ya vuelvo. Porque González es viudo y padre de 8 menores, que en estos momentos se encuentran víctimas del desamparo y a merced del hambre y la enfermedad. Corresponde a ustedes, señores auditores,
juzgar si un hombre que ha pasado por todos estos infortunios es acreedor de la severidad con que ha sido juzgado. No olvidemos la frase del que murió en la cruz: con la vara que mides serás medido. Creo que lo mejor para entender un poco las ideas de este intelectual de la vida cotidiana es ver las imágenes que él selecciona y el montaje que él hace. Dos cosas importantes a modo de paréntesis. Agradecer a Arturo Figueroa en la edición y selección de imágenes y a Roberto Morales en algunas iluminaciones teóricas en la parte introductoria del texto, o de esta presentación más bien. No sé cómo estamos de tiempo. Yo tenía seleccionado un par de fragmentos donde Aldo Francia se refería a cómo logra realizar esta película, o si no, vemos directamente un fragmento de la otra película que es Ya no basta con rezar, que trata un poco de lo mismo de una manera diferente, porque ya está hecha a color absolutamente de manera intencional. Esta es una película esperanzadora, esta es una película que busca una forma de recuperar a un cristiano diferente, ligado al mundo poblacional, por supuesto, al sacerdote que no se preocupa de los beneficios que le puede otorgar la burguesía. La película lo deja clarísimo, sino que está vinculado con los pobladores, está vinculado con los sindicatos, con las revoluciones sindicales que se producen en un Chile muy efervescente, como es el Chile de la década de los 70 en ese sentido, y con mucha tribuna por lo demás, y que queda representada en la figura de un sacerdote que se transforma en una especie de sacerdote del pueblo, que es actuado por Marcelo Romo, y que tiene algunos elementos que más o menos se los voy a leer. El guión es de Pepe Román con Aldo Francia, la cámara, como se los dije, de Silvio Cayosi, lo vimos en la fotografía. Trata del conflicto entre la creencia cristiana y la liberación social. Retrata el proceso interno de un sacerdote que se confronta a las injusticias de su entorno parroquial. Ante la indolencia de la jerarquía eclesiástica, decide abordar por su cuenta el cambio social. Inicialmente la película se iba a llamar La Pedrada. Aldo Francia comenzó por el afiche donde sale el sacerdote tirando la piedra, que al final es una bomba lacrimógena que él devuelve a los carabineros, que se la lanzan en una manifestación donde termina la película, que la vamos a ver porque justo de esta película, de Valparaíso mi amor, tenemos el principio, más o menos, con cortes más, cortes menos, y de Ya no basta con rezar tenemos el final, también más o menos, cortes más, cortes menos. Entonces la película comienza desde La Pedrada como acto de subversión del propio sacerdote frente al sistema, frente a la presión que está viviendo por parte del propio obispado. Las imágenes de Ya no basta con rezar, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 49 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por el bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino discusión. ¿Qué piensan ustedes de estas palabras del Evangelio? Ya no basta con rezar si permaneces pasivo. Rezar es un artificio para poder escapar. Ya no basta con rezar. Es en la lucha, en la acción, donde se prueba al cristiano, luchando por sus hermanos, avanzan su religión y no le basta rezar. Cierta prensa estaba explotando el incidente. Tú sabes cómo son estas cosas.
En realidad no sé cómo son estas cosas. Algo estoy aprendiendo. Se trata de la libertad del trabajo, Jaime. Tus obreros no trabajan ni dejan trabajar a otros mucho más pobres que ellos. ¿Y sabes tú de dónde salen los otros? No importa. Un cristiano no puede hacer distinciones. No importa de dónde venga la violencia. Tú no puedes actuar impulsado por lo que te pasó. Lo que pasó conmigo no interesa. Tú sabes que la actitud que tuvieron conmigo es la actitud que han tenido siempre con la clase trabajadora. Ellos son nuestros enemigos y a ellos hay que atacar. ¿Pero qué quieres? ¿Hacerle el juego a los comunistas? Bueno, ¿y a quién le haces el juego tú? ¿Pero qué es lo que quiere? Yo no puedo cumplir lo que estos señores me piden. Nosotros sabemos que los balances de sus contadores son falsos. Usted no puede hacer acusaciones contra mi cliente sin tener pruebas concretas. Colega, nosotros tenemos pruebas y las usaremos si es necesario. Mira, siempre mi intención ha sido solucionar este conflicto lo más rápidamente posible. Y en condiciones favorables para usted. Pero en las actuales circunstancias la industria no puede. La industria ha sido siempre un excelente negocio. Y creemos que lo sigue siendo. Por eso continuaremos la huelga hasta que se nos haga justicia. No podrán seguir por mucho tiempo. La huelga de ustedes es absolutamente ilegal. Nuestra denuncia por abandono de trabajo ha sido aceptada. Y mañana comenzará la contratación de nuevo personal. Ustedes hablan mucho de ley, pero nosotros vamos a seguir la pelea. Pase por su casa. Su esposa me dijo que usted estaba acá. ¿Cómo andan las cosas? Supero de voces. ¿Qué piensan hacer? Esto. Chicos, tráete más papel que estemos atrasados. Listo nomás. ¿Puedo ayudar en algo? Manos arriba, nadie se mueva. ¡Cuidado, mal cabro! Todos contra la pared. ¡No te mueves, mierda! Ya, weón, camina, ya. Buenas noches. Buenas noches. 4 detenidos por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Sí, lo sé. Creo que le debemos una explicación. No estamos acostumbrados a ver curas metidos en estos líos. De ahí que el señor policía se portó un poco brusco con usted. Pero usted debe reconocer que usted tuvo mucho de culpa, ya que no logró identificarse a tiempo. Usted comprenderá que la situación del policía es un poco complicada. Él estaba cumpliendo con su deber y nunca sin imaginar que... No se preocupe. ¿Qué va a pasar con los demás? Quedan detenidos. Usted está libre. El director acaba de recibir un llamado del obispado. Yo lamento que no estén con nosotros ahora algunos de nuestros más antiguos feligreses.
Es que los viejitos se cansan. No es eso, no es que no lo necesitemos, pero es que ellos parecen no darse cuenta todavía de cuál es la misión del cristianismo en la actualidad. Bueno, hoy vamos a marchar con los trabajadores, pero lo haremos en orden y sin violencia. Creo que nuestra actitud de cristianos actualmente es la de luchar contra la injusticia. ¡Unidos! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo! 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 ¡Unidos! ¡Jamás será vencido! En virtud del tiempo, solo decir que la interpretación de la canción principal de esta película es del Gitano Rodríguez, que además actúa, de uno de los presos revolucionarios. Y para cerrar, solo nos quedaron algunos fragmentos que donde Aldo Francia hacía referencia a cada una de las películas, pero eso está en el libro y el libro no es difícil de encontrar. Ha sido reeditado hace poco por la Universidad de Valparaíso, por la editorial de la Universidad de Valparaíso. Contar cuál era el tercer proyecto que quedó a mitad de camino de Aldo Francia, que se llamaba La Guerra de los Viejos Pascuales, un guión no realizado a fin de cuenta. Curiosamente el guión lo hizo Lucas Renzo Pequenino, que como saben ustedes tenía una tendencia política completamente distinta a la de Aldo Francia, al contrario, y que consistía muy básicamente, y con esto termino, en la historia de un viejito pascuero, de estos que en su época se paraban fuera de las jugueterías y que le contaban a los niños o recibían de los niños sus cartas y lo que los niños le querían pedir. Este viejito pascuero un día se vuelve loco y se pone a regalar todos los regalos o todos los juguetes que estaban en la juguetería. Esa era un poco la base de la película. Comenzó el rodaje, vino el golpe de Estado, y cuando Aldo Francia fue a hablar con el gobernador de la época para decirle que quería seguir con el rodaje y si lo autorizaba, el gobernador le pidió el guión y dijo no, porque van a pensar que los malos de la película van a ser los militares y eso no nos conviene. Y Aldo Francia le respondió, bueno, pero si yo grabo o hago una película sobre Caperucita Roja y el Lobo Feroz, ustedes van a pensar que el Lobo Feroz son ustedes. Eso es todo. Gracias. Y no se hizo la película, ¿no?